En las profundidades de la historia ancestral de los nativos americanos se encuentra una leyenda épica que narra la lucha entre dos razas antagónicas: los gigantes pelirrojos, conocidos como los Iteca, y las tribus nativas americanas. Esta historia, transmitida de generación en generación a través de relatos orales, ha sobrevivido en la memoria colectiva como un testimonio de la valentía y astucia de los ancestros indígenas. Mucho antes de la conquista española, el continente americano era el hogar de numerosas tribus indígenas, cada una con sus propias culturas, tradiciones y territorios. Sin embargo, estas comunidades pacíficas se vieron amenazadas por la presencia de los Iteca, gigantes aterradores que medían más de 4 metros de altura. Su aspecto era intimidante, con cuerpos robustos, pelo rojo y barbas espesas, y una fuerza sobrehumana. Estos seres, aparte de su tamaño descomunal, eran conocidos por su crueldad y por alimentarse de seres humanos, lo que los hacía temidos y odiados por todas las tribus. Los primeros encuentros entre los nativos y los Iteca fueron desastrosos. Los gigantes, aprovechando su tamaño y fuerza, saqueaban las aldeas, llevándose alimentos, herramientas y, lo más aterrador, a miembros de las tribus para alimentarse de ellos. Estos actos brutales sembraron el terror entre las comunidades indígenas, que veían cómo sus seres queridos eran arrancados de sus hogares y devorados. Los Iteca, además, utilizaban la planta de tule para fabricar artefactos que utilizaban en sus aldeas, como balsas y elementos de cacería, lo que aumentaba su capacidad para desplazarse y atacar. Entre las tribus afectadas por la amenaza de los Iteca se destacó una en particular: los Piots. Esta tribu, aunque no era la más grande o poderosa, se distinguió por su valentía y decisión de enfrentar a los gigantes. Al principio, los ataques de los Iteca parecían imparables, y los Piots, como muchas otras tribus, sufrían grandes pérdidas. Sin embargo, en lugar de rendirse, los Piots decidieron estudiar a sus enemigos y buscar una manera de vencerlos. Los Piots, junto con otras tribus que se unieron a su causa, comenzaron a prepararse para la guerra. Sabían que enfrentarse a los gigantes en combate directo era un suicidio, dada la descomunal diferencia de tamaño y fuerza. Por lo tanto, optaron por una estrategia de guerrillas, utilizando su conocimiento del terreno y su habilidad para moverse rápidamente y sin ser detectados. Durante meses, pequeños grupos de guerreros Piots observaron a los Iteca, aprendiendo sus patrones de movimiento, sus debilidades y sus hábitos. Estos valientes espías arriesgaron sus vidas para acercarse a las aldeas de los gigantes, estudiando cómo vivían, qué comían y, lo más importante, cómo podían ser derrotados. Armados con arcos, flechas, lanzas y una determinación férrea, los Piots y sus aliados lanzaron los primeros ataques contra los Iteca. Estos enfrentamientos iniciales fueron duros y muchas veces desalentadores. Los gigantes, con su brutal fuerza, repelieron la mayoría de estos ataques, causando grandes bajas entre los nativos. Sin embargo, cada batalla era una lección aprendida para los Piots, que poco a poco comenzaron a entender cómo debilitar a los gigantes. La confrontación culminante entre los Piots y los Iteca tuvo lugar en un sitio que pasaría a la historia como la Cueva del Habla. Los nativos, utilizando su astucia, atrajeron a un grupo de gigantes a esta cueva bajo el pretexto de una negociación. Una vez dentro, los Piots bloquearon la entrada con grandes rocas y maleza seca. En el exterior, los guerreros esperaron pacientemente a que los gigantes, confundidos y enojados, intentaran salir. En ese momento, los Piots encendieron una enorme hoguera en la entrada de la cueva, provocando una densa humareda que se filtró en su interior. Los gritos desesperados de los gigantes se escuchaban desde fuera, mientras el humo los asfixiaba y debilitaba. Con los gigantes debilitados por el humo, los Piots y sus aliados lanzaron un asalto final.
Armados con todo su arsenal, atacaron a los gigantes que, cegados y asfixiados, apenas podían defenderse. La batalla fue cruenta y despiadada, pero al final, los Paiutes y sus aliados lograron una victoria decisiva. Los pocos gigantes que sobrevivieron huyeron, nunca más para amenazar a las tribus nativas. La victoria sobre los Iteka no solo significó la eliminación de una amenaza mortal para las tribus nativas, sino que también marcó un hito en su historia. Los Paiutes, en particular, ganaron un respeto y una estima enormes entre las demás tribus. Su valentía y astucia se convirtieron en un símbolo de resistencia y fuerza ante la adversidad. La historia de los Paiutes y su lucha contra los gigantes Iteka se convirtió en una leyenda, una narrativa de coraje, ingenio y la victoria del espíritu humano sobre adversarios aparentemente invencibles. Esta leyenda, contada alrededor de hogueras y en reuniones tribales, se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propios gigantes, sean estos reales o metafóricos. Así, la leyenda de los gigantes pelirrojos y los valientes Paiutes sigue resonando en la memoria colectiva, no solo como una historia de guerra y estrategia, sino como un testimonio del poder indomable del espíritu humano frente a las mayores adversidades.